¿Qué tal? En el 2018 se aprobó una reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial para evitar la debacle de este sistema. Sin embargo, no ha pasado un año y un nuevo informe da cuentas de que la reforma se quedó corta y que el régimen corre todavía riesgos. Estamos hoy con Óscar Rodríguez, él es periodista de la sección de Economía del periódico La Nación. Él escribió un reportaje a partir de un último estudio actuarial que se hizo sobre ese sistema. Bienvenido, Óscar, ¿cómo estás? Gracias, gracias, Bruno, muchas gracias. Mira, Óscar, contanos así como en resumen, ¿cuáles son los principales hallazgos de este estudio actuarial? Muy bien, el Poder Judicial contrató a una empresa especializada para hacer un análisis actuarial. Esto lo que hace es hacer una proyección durante un periodo de 100 años de tanto de ingresos, de un fondo de pensiones, los gastos que va a tener y las obligaciones que tiene para ver si está equilibrado o no. Lo hizo pocos meses después de aprobar la reforma el año pasado en la Asamblea Legislativa para determinar cuál era el grado de salud actuarial del régimen una vez aprobada la reforma, ¿verdad? Entonces, lo que se determinó es que efectivamente la reforma que se avaló el año pasado, en abril del 2018, sí tuvo mejoras para el régimen. Lo principal fue que el régimen tenía en el 2015 un déficit actuarial de 6 billones de colones, el cual bajó considerablemente al cierre del año pasado, pero continúa teniendo un déficit que es de 629 mil millones de colones. 629 mil millones de colones. Exactamente. Eso lo que significa es que el régimen aún es insolvente, o sea, no puede pagar a futuro tanto a las personas que están pensionadas actualmente, que al cierre del 2018 eran 4.009 personas, ni a las personas que actualmente trabajan en el Poder Judicial, porque precisamente un estudio de esto lo que hace es proyectar cuáles los compromisos que se tienen a futuro. Entonces el estudio determinó que todavía, pese a la reforma del año pasado, el régimen todavía no está equilibrado y recomendó una serie de cambios adicionales para buscar darle por fin ese equilibrio actuarial y que se puedan garantizar las pensiones tanto de los trabajadores de los tribunales de justicia, del organismo de investigación judicial, de la defensa pública. Óscar, una pregunta, bueno, y para ir por partes. ¿Por qué la reforma no alcanzó? ¿Qué es lo que es el estudio? Okay. El estudio determinó que no alcanzó principalmente, hubo varios efectos. Uno es que las personas que se pensionaron hasta diciembre del 2018 lo hicieron bajo las anteriores reglas, que todavía continúan siendo bastante beneficiosas al momento de otorgar la pensión frente a las nuevas normativas. Entonces, eso genera que las personas que ya se pensionaron, aunque se les está haciendo, ellos tienen que pagar una contribución solidaria, todavía el monto de la pensión sigue siendo alto. Sigue siendo alto pese a esta contribución solidaria que precisamente lo que hace es reducir un poco el monto de pensión. Precisamente por ese tema es ahora el tope de pensión en el Poder Judicial para las personas nuevas se establecen en 10 salarios bases judiciales que termina siendo 4,4 millones actualmente. El nuevo estudio actuarial propone que sean 6 salarios base de un oficinista del Poder Judicial. Esto reduciría el tope de pensión a 2,6 millones mensuales. De 4,4 millones a 2,6 millones de colones. Sí, señor. Luego, quienes ya se pensionaron, esos tienen un monto de pensión que posiblemente exceda incluso el tope actual, que es de 4,4 millones. A estas personas, sobre el exceso de 4,4 es que se les establece una contribución solidaria, que va entre de un 25 a un 55%, va en escalones, entonces va a depender del monto de la pensión. Eso es uno de los principales cosas que todavía encontró este estudio que genera parte del desequilibrio, precisamente porque estas 4.000 personas que se pensionaron bajo las anteriores reglas y aunque tengan la contribución solidaria, en algunos casos, no son todos, ¿verdad? Representan el 25% del total de personas que cotizan al régimen de la Corte, que son los pensionados, porque los pensionados cotizan en el Poder Judicial, y los trabajadores. Exacto. Ellos son el 25% de esa población judicial, pero a futuro
representan el 40% esto se llama pasivo actuarial, que esto es los beneficios que se van a pagar en pensiones. O sea, que son un grupo pequeño, pero que de un pastel se llevan el 40%. O sea, una cuarta parte, digamos, del total de personas que integran el régimen, se va a llevar, digamos, que el 40%, casi el 50%, cerca del 50% de los beneficios, del dinero en el beneficio. A futuro, ¿verdad? Son varias décadas hacia adelante. Eso es uno de los puntos que se establece que, por eso es precisamente que en el estudio se recomienda bajar el tope, porque al bajar el tope, la contribución solidaria empezaría, en principio, ¿verdad?, a partir de los 2,6 millones de colones mensuales y no de los 4,4 millones. Eso es uno de los elementos. El otro elemento es que entre el 2015 y el 2018 la cantidad de trabajadores del Poder Judicial se redujo de manera significativa, de 15.000 a 12.000 personas más o menos. Entonces, la gente se pensionó. En parte gente que se pensionó o gente que salió de la institución. Pueden haber diferentes motivos. Y como hubo gente que se pensionó antes de la reforma, eso generó que obviamente la cantidad de personas que se jubilaron igual entre el 2015 y el 2018 creciera un 15%. O sea, se redujo las personas que trabajaban en el Poder Judicial, pero creció las personas que se pensionaron. Entonces eso genera, y bueno, como hay una restricción a la contratación en general del Estado, los fondos de pensiones, el principio básico es que aunque la cantidad de pensionados crezca, lo ideal es que la cantidad de trabajadores sea mayor a la de los pensionados, para que así se genere un equilibrio entre que por un pensionado haya X personas más trabajando que ayudan a pagar esa pensión. Generalmente es así, pero cuando eso la cantidad de trabajadores empieza a disminuir, esa fórmula de equilibrio empieza a desbalancearse. ¿Y en ese caso qué recomienda el estudio? Bueno, ese primero es el del tope, bajar el tope de pensión como uno de los principales. El otro elemento es la forma de calcular la pensión, el monto de pensión cuando una persona se retira en el Poder Judicial. Con la reforma del año pasado se estableció que el monto de la pensión iba a ser un promedio equivalente de los últimos 20 años de salarios traídos a valor presente. O sea, una persona que se pensiona ya a los 65 años o los 62 años, sea hombre o mujer, cuando se pensiona a partir del año pasado, bueno, a partir de este año más bien, una vez que se pensiona, el monto de pensión se calcula con los salarios de los últimos 20 años laborados. Eso es muy similar al régimen de pensión del IBM, que lo tienen en 24. La propuesta que se hace en el estudio actuarial es que no sean 20 años, sino que sea toda la vida laboral de la persona. Entonces, para que de esa forma, al ser más años, eso obviamente tenderá que el monto de pensión sea un poco menor, ¿verdad? La pensión en el Poder Judicial se calcula en esos 20 años y va a ser el 82% de ese promedio que se establece. Entonces, aquí sería igual, que sea el 82%, pero de todo el periodo trabajado por una persona, que generalmente va de 30 a 35 años de trabajar. No se toma en cuenta, Oscar, ¿verdad? Creo que no se toca la posibilidad de volver a modificar la edad de retiro y el monto de los incentivos. No, los aportes, perdón. Sí, eso se modificó el año pasado y precisamente se elevó. De hecho, los trabajadores del Poder Judicial son, dentro de todos los trabajadores del país, quienes más cotizan al fondo de pensiones. Ellos cotizan un 13%. Previo a la reforma del año pasado cotizaban un 11%. Un trabajador del IBM cotiza menos, cotiza 3,5%. O sea, la cotización de ellos es bastante. También el aporte estatal es de 14 y el aporte, de patrono es de 14 y el aporte estatal es de 1,41. Eso genera una cotización equivalente del 100% del salario de un trabajador como un 28,77. O sea, es una cotización alta. En el IBM, que es donde está la mayoría de trabajadores del país, está por 12 y la idea es que llegue al 2035 como a 14. Okay. O sea, que la cotización ya es alta. Es alta. Por eso es que en el estudio no se concentra ni en edad ni en cotización. Bueno, la edad también se subió. Antes se podían pensionar una persona incluso a los 55 años. Se subió a los 65 años, similar al IBM. Entonces, modificar esa parte, o sea, sería más complicado. Por eso es que en el estudio se concentra más en la parte de los beneficios,
que es el monto de pensión. También se propone, porque una de las cosas que se establece en el estudio es que el sistema de pensiones del Poder Judicial motiva que una persona, una vez que cumpla, sea la edad o sea los años de cotizados mínimos, que son 400 cotizaciones, que eso tiende a ser como 30 años de trabajar, se retira inmediatamente. Entonces, hay otros fondos de pensiones, el IBM lo tiene, también el de Magisterio Nacional, que es promover la postergación. Esto es para que la persona trabaje un tiempo más, siga cotizando, y al final lo que se le hace es que su monto de pensión podría ser un poco mayor, porque se promueve que sea de 0,5% más cada 3 meses de postergación. Ok. Una vez que entregado este trabajo, este estudio, y que se determina que a partir del 2036... Eso te iba a preguntar, Oscar, ¿cuáles son las fechas fatales según el estudio? El estudio estableció que a partir del 2036 el monto de la reserva empieza a disminuir. ¿Qué significa esto? Que entonces que los aportes que hacen todos los trabajadores, las inversiones de esta reserva son insuficientes para pagar las pensiones. Bueno, entonces se tiene que tomar dinero. Hay que empezar a pellizcar plata. Exacto, de la reserva. Sí, señor, de la reserva. Eso inicia a partir del 2036 y va generando que la reserva vaya haciéndose cada vez más pequeña y que al 2049 se agote totalmente. Ya el 2049 empieza a ser negativa y eso es lo que lleva a que el fondo tenga al final de cuentas un déficit de 229.000 millones de colones. O sea que si no se hace nada, de acuerdo con el estudio actuarial, al 2049 se agota la reserva. Esa es la proyección, esa es la proyección que se hace en el estudio. El estudio también determina que, bueno, es un plazo de 30 años, que es un plazo pues suficiente como para analizar y tomar decisiones, pero sí urge a la institución a tomar una decisión, porque entre más tiempo se deje y no se tome decisiones, el panorama se puede oscurecer aún más. Por eso es que también urgió al Poder Judicial a conformar la Junta Administradora del Fondo de Pensiones. En la reforma legal del año pasado se estableció que una junta conformada por trabajadores, el patrono, o sea, la Corte, y creo que también se tienen representantes externos, es la que va a administrar el fondo y le permitió que ellos puedan hacer modificaciones en beneficios sin tener que ir a una reforma legal. Sin tener que pasar por el Congreso otra vez. Exactamente, entonces eso brinda flexibilidad a la institución para poder tomar decisiones que en algunos casos el actuario que hizo el estudio dice que esas decisiones que se tomen pueden ser por un periodo determinado. Por ejemplo, se plantea que las pensiones, para lograr el equilibrio y por un tiempo determinado que se tiene que establecer luego de hacer estudios, no es una decisión que sea antojadiza, las pensiones se revaloricen, o sea, que por la mitad de la inflación, no por el total de la inflación, porque al hacerse por el total de la inflación, eso hace que el gasto que tenga el fondo sea mayor. Claro. Entonces lo que establece es que por un periodo determinado, no dice cuál, ¿verdad? Pero no dice cuánto tiempo, pero que se pueda hacer esa posibilidad, que esté esa posibilidad vigente para ir logrando un equilibrio. O sea, al final lo que el estudio, con las reformas que propone, el estudio lo que va a generar, o generaría, si se aplican tal cual, es que el déficit actuarial se reduzca de 629.000 a 120.000 millones de colones. Continuaría teniendo déficit, pero hay una razón de solvencia que establece que si del 5%, si hay un déficit que es equivalente al 5% de todo lo que se tiene que pagar a futuro, que ese régimen técnicamente se puede establecer que tiene cierto equilibrio, que se puede mejorar si las inversiones de la reserva generan más rendimientos, por ejemplo. Entonces, por eso es que aunque seguiría teniendo un déficit, pero es un déficit más manejable que puede solucionarse, no como el de ahora, que todavía tiende a ser complicado hacia futuro. Ok, Oscar. Pregunta final. Sí, ¿qué dicen las autoridades del Poder Judicial sobre este tema? Ellos lo que dicen es que a partir de octubre
próximo se va a empezar, tanto los trabajadores como la Corte van a elegir a sus representantes dentro de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones, que se espera que para noviembre ya esté conformado este órgano administrador de las pensiones, de los fondos de pensiones, perdón, y que a partir de ese momento ellos tomen el estudio, lo analicen, hagan consultas a la Superintendencia de Pensiones, porque también es un órgano asesor, y determinen si es necesario o no hacer cambios o qué tipo de cambios se pueden tomar hacia adelante. Bueno, Oscar, pues muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Los invitamos a que le den seguimiento a este y otros temas de interés en nacion.com y además en nuestra plataforma impresa. Soy Ronald Matute, hasta el próximo contacto.